Está Alonso desde Madrid. ¿Por qué? Porque hoy hay una nota, pues por parte de la OTAN, que pide al ejército israelí que no tenga una venganza desproporcionada contra Hamas. Igual las Naciones Unidas están pidiendo un corredor humanitario para llevar alimentos, medicinas y energía a toda la franja de Gaza. No olvidemos que es un territorio de 360 kilómetros cuadrados, pues más o menos algo así como San Miguelito, donde viven 2 millones de personas. Alonso, bienvenido y buenos días y buenas tardes para ti. Buenas tardes. Pues primero sí me gustaría, antes de continuar con la nota, recordar un ex compañero de la escuela mía, Hugo Benítez, que lamentablemente falleció el día de ayer. Era, además de graduado de La Salle, fue parte del batallón Juana de Arco y llegó al rango de subteniente en el Estado Mayor en el año 2017. Y bueno, la nota, firmada por varios países de la OTAN, y la exigencia de un corredor humanitario en la frontera con Egipto está pues, siendo vigilado y está trabajando como mediador Estados Unidos. Recordemos que el paso de Rafah, que es la única entrada y salida que tiene Gaza al sur, con la frontera egipcia, da un desierto. Estamos hablando de que eso tal vez sacaría civiles de los posibles bombardeos y los conflictos armados de combate casi cuerpo a cuerpo que va a haber dentro de la frontera, dentro de la franja de Gaza, si esta invasión terrestre israelí se da, pues los sacarían de un sitio para meterlos en un desierto árido y sin ningún tipo de estructuras. O sea, estaríamos viendo también una crisis humanitaria en un país tercero que no tiene nada que ver en el conflicto y que simplemente pues trató de acomodar a 2 millones de personas. Estamos viendo que Egipto no ha querido abrir eso también por el miedo que tiene de introducir combatientes de Hamas a su territorio y que estos cometan actos terroristas dentro de Egipto. Sí. Así que este problema pues, es el que se tiene, porque recordemos que tampoco lo puede sacar por mar, porque la Franja de Gaza tiene apenas entre 10 y 20 kilómetros de costa. El resto es, es mar territorial israelí. Así que, pues, es un problema complicado, es un problema de diplomacia y es un problema que no creo que se resuelva en las próximas horas. Lo más seguro, por lo menos viendo la evolución de la insistencia de Estados Unidos, es que Egipto abra esta La parte de franja Rafah. de Rafah con, pues, manteniendo los números, dejando entrar a pequeñas cantidades de personas para, primero, buscar dónde acomodarlas y, segundo, yo creo que más que nada para revisar bien que no esté entrando ningún, ningún posible miembro del grupo terrorista Hamas. Y hablando de este grupo terrorista, yo creo que una nota mucho más importante para el resto del mundo, no solamente para los habitantes del Mediterráneo, es lo que las declaraciones que tuvo uno de los fundadores y ex líder de Hamas, Khaled Meshal, que pues, avisó, mandó una nota a todos los musulmanes del mundo para que pues, se venguen de lo que está ocurriendo en Gaza este viernes 13, que creen una sangría. Esto pues, nos podría recordar un poco lo que ocurría con ISIS a inicios de los 2010, con ataques terroristas utilizando cualquier tipo de medio, camiones, buses, autos, el ataque que hubo en Charlie Hebdo. Estamos viendo que pues, ahora el mundo ha girado su cabeza de Ucrania hacia el Medio Oriente, viendo hacia Israel, y puede que pues, empecemos a ver atentados, espero que no ocurra, pero puede que empiecen a haber atentados a partir del viernes 13 por desgracia y por culpa de estas declaraciones del líder de Hamas. Eh, Otra de las situaciones que se empezó a ver ayer fueron estos misiles lanzados por Hezbollah desde el norte. Uno, ¿qué se espera que ocurra con esto? Y dos, ¿se espera realmente esa ofensiva terrestre hacia adentro de Gaza? Pues una pesadilla para cualquier militar que es la guerra urbana y más con 2 millones de personas que viven allí. Primero, el norte de Israel, tanto los kibbutz que están en territorio libanés, según el Líbano, sirio, según Israel, y que si se lo tienen que devolver a alguien sería Siria, todo el norte de Israel está siendo
bastante bombardeado por misiles y por drones lanzados por Hezbollah el día de ayer y bombardeos desde Siria, ¿no? Y también hemos visto bombardeos desde Israel hacia el Líbano y hacia Siria. Así que puede que esto concluya si se dan las oportunidades en un avance de Hezbollah, un intento de avance de Hezbollah en la frontera norte. Entonces, es algo que muy posiblemente se vaya pues a saber en los próximos días. Recordemos que ahora mismo estamos trabajando con esta niebla de la guerra Sí. y no sabemos muy bien si la coordinación de estos grupos terroristas, de nuevo, gracias a la información publicada por el Wall Street Journal, pues se vaya a dar, si es que ya tenían esto coordinado o es que Hezbollah va a tratar de utilizar la oportunidad que da una posible invasión terrestre en Gaza como una llamada, un intento de reconquistar esta tierra, estos kibbutz al norte de Israel, al sur del Líbano. Y hablando un poco pues de este movimiento, de esta invasión terrestre, es que no solamente es una invasión terrestre a un complejo de edificios, a una guerra urbana, sino que esto sería pues, comparable con Stalingrado, una pelea casa por casa en donde los defensores están a matar o morir. No, no va a haber, si es que algún grupo que se rinda, pero va a ser muy sangriento si se realiza una invasión Bueno, terrestre. Alonso, un Stalingrado que además tiene el añadido de ser una ratonera llena de túneles. Es decir, Exacto, exacto. Es que un Iwo Jima, un Stalingrado, algo yo creo que nunca antes visto, si es que se realiza ese avance del ejército israelí, que lo más seguro es que se vaya a hacer. ¿Por qué? Los ministros y el ejército en días anteriores han subido videos y declaraciones pues, de suministros de defensa y de altos cargos, hablando acerca de se está cerrando la línea y estamos creando ya puestos de avance. O sea, usando un poco la retórica y un poco la lógica, pues se puede entrever que es muy posible que tal vez no a gran escala, pero sí en pequeños sectores, el ejército israelí ingrese en la franja de Gaza, apoyado tal vez por los portaaviones y por el grupo de portaaviones que envió Estados Unidos al Mediterráneo hace poco, el USS Gerald Ford. O sea, que podemos ver ataques combinados tanto de Estados Unidos como de Israel dentro de la franja de Gaza de ocurrir esta invasión terrestre. José. Alonso, desde tu óptica de Europa, simultáneo que se está dando esta guerra de Israel, uno de los de Israel con Hamas, una de las principales preocupaciones es que esto se extienda a un conflicto regional y el peligro que ello significa por los intereses que hay en esa región. El otro es que simultáneo a este conflicto se está dando la guerra en Ucrania, que no se ha detenido y que el presidente Zelensky estuvo en la sede de la OTAN hablando sobre la guerra y el canciller Scholz le decía al dirigente del movimiento palestino Abbas que no lo había escuchado hablar de Hamas y condenar las acciones terroristas de Hamas. ¿Qué opinión te da la posibilidad de que este conflicto, estos dos conflictos, nos lleven a un conflicto más grave, que es la mundialización de la guerra? El problema real es la división que hay actualmente en Europa. El problema más grande que se enfrenta este continente es ese. Estamos viendo la guerra en Ucrania que no ha cesado y es más, iba a comentar acerca de un bombardeo con drones iraníes que realizó Rusia en el puerto de Odessa. O sea, que están llegando ya hasta casi los afluentes del Danubio. Estamos viendo que esta guerra no cesa. Estamos viendo un nuevo intento de contraofensiva ucraniano en el este. Estamos viendo que la Unión Europea realmente es que no sabe dónde está parada. Y lo peor de todo, y esto son unas frases que se le escuché a un político de izquierda griego, que ahora mismo pues, no recuerdo el nombre, pero es que tiene razón, Europa está completamente destrozada, porque imaginemos que ahora pues se da una gran reunión por la paz en Ginebra, en Bruselas, o en La Haya, donde quieran. Eh, y logramos sentar en el puesto al líder de los Estados Unidos como mediador,
a Joe Biden, al chino Xi Jinping, a Putin como el representante de Rusia, a Zelensky como el representante de Ucrania, pero ¿a quién sientas como el representante de Europa? Porque antes tenías a Merkel. Por lo menos Merkel sí un poco absorbía toda la política europea y parte de los políticos seguían sus declaraciones y afirmaban lo que Merkel afirmaba. Pero es que ahora sientas a Scholz, sientas a von der Leyen y te sale Morawiecki de Polonia o te sale Orbán de Hungría a refutarla y a decir que todo lo que dijo está mal. Entonces, Europa está completamente dividida y yo creo que esta guerra entre Hamas e Israel no solamente va a acentuar más el conflicto ucraniano, porque ya estamos viendo que cada bando en el conflicto ruso-ucraniano ya tomaron Ya tomaron un partido. un lado en el conflicto entre Israel y Hamas. Entonces, Europa realmente es que ahora mismo no tiene ni pies ni cabeza, y lo peor de todo es que esto puede acentuar más todavía las diferencias que hay dentro de la Unión Europea, llevando a lo que vimos hace un par de años con el Brexit, a que se salga Polonia, a que se salga Eslovaquia, a que se salga Hungría, y empezar a desmoronar toda esta unión de naciones que funcionaba en su momento, pero que debido a las políticas exteriores y a las políticas más que nada de migración que han tenido en los últimos años, han hecho que gran parte del convenio que se tenía en este continente se haya venido abajo. Alonso, hay dos cosas que también me gustaría, hablando específicamente de este conflicto entre Hamas e Israel. Uno, hablábamos del conflicto ucraniano y si algo va a jugar en contra de Israel es que este conflicto se convierta en algo como ir y llover. Y la gente, pues ya Ucrania tiene 2 años en guerra o va a cumplir 2 años en guerra en muy pocos meses. Y ya la guerra de Ucrania pasó a segundo plano. Y dos, una sociedad pues, de las mejores sociedades en términos de estabilidad, en términos de educación, de comodidad como la israelí, pues ¿qué pasará cuando empiecen a llegar esas bolsas de cadáveres desde Gaza? Es decir, para una sociedad con un estado de bienestar tan alto como Israel, ¿sabes? Que empiecen a llegar muertos hace que esta guerra se convierta en impopular. Ahora mismo todavía estamos en el calor de este desastre que ocurrió el sábado pasado, pero ¿qué pasa cuando eso se vaya perdiendo en el tiempo? Pero aquí yo creo que hay que también tomar en cuenta no solo la ideología, y cuando me refiero a la ideología no me refiero a los pensamientos económicos, a la estructuración del país, sino a la misma idiosincrasia israelita. Son gente que, un país que ha estado amenazado bueno, desde su creación y que no son extraños ni no son extranjeros al conflicto. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque todas las generaciones que han nacido o han crecido en Israel desde 1948 hasta el día de hoy, pues han tenido su guerra personal, su propia guerra, su propia experiencia en la guerra. Y yo creo que más que convertir en una guerra impopular, que se empiecen a enviar cartas de muertos en combate desde Gaza, lo único que va a hacer es unificar más el país, como lo consiguió Siria, Egipto, el Líbano en el 73, o la coalición de todos los países árabes 12 años antes, o la guerra de independencia en el 48. ¿Sabes? Al final, Israel, yo creo que si hay algo que ha entendido es que se tiene que mantener unido, porque una vez que conviertes estos conflictos, que al final son conflictos por sobrevivir, porque Israel ha ganado 5 guerras y sigue existiendo Palestina, sigue existiendo Siria, sigue existiendo Jordania. Le devolvieron el territorio ganado a Egipto, han destrozado el ejército sirio en múltiples ocasiones, han destrozado a la aviación egipcia en múltiples ocasiones. Sabes, al final yo creo que un conflicto que no creo que se alargue esta invasión, si se da esta operación en Gaza, no creo que se alargue, no creo que se convierta en un Donetsk, en un Lugansk, que son regiones que se perdieron y que todavía a día de hoy no se han reconquistado, no se han vuelto tampoco parte de Rusia, ni tampoco son parte de Ucrania, sino que son pues un matadero de vidas humanas. No creo que Gaza se convierta en eso. ¿Por qué? Israel, si hay algo en los que son expertos el ejército de Israel, son en operaciones precisas. Esto lo podemos ver en la Guerra de los 6 días,
esto lo podemos ver en la contraofensiva que realizaron en el 73, esto lo podemos ver en la guerra del Líbano del 83. O sea, son pues bastante profesionales en eso y en convertir un duro golpe en una victoria arrasadora. Hay algo que quiero pues, consultarte y es, uno, así como en 1973 el rey Hussein advirtió a Golda Meir, va a haber una ofensiva árabe, sobre todo de Egipto y Siria. Es decir, ese chivatazo dado por el gobierno egipcio a Netanyahu, pues, jamás está planeando algo muy grande contra ustedes. Pues cómo se está tomando dentro de Israel y sobre todo, pues qué falló. ¿Se falló la Mossad, que es la agencia de investigación externa, o fue la especie de FBI que tiene Israel, que es para inteligencia interna? A ver, yo creo que aquí estamos cayendo un poco en una falacia, porque sí, esta vez falló la Mossad, falló el ejército en movilizarse, falló el ejército en creerse de nuevo que en una festividad no iban a realizar un ataque. Yo creo que faltó también un Moshe Dayan que supiese movilizar bien sus piezas y supiese pues atacar antes de que lo ataquen. Pero aquí realmente hay que pensar cuántas veces le han dado un chivatazo y no ha ocurrido nada. O sea, eso también creo que debe ser un punto que hay que fijarnos, porque no, al final, si vives en una situación constante de avisos de ataques extremistas, de ataques terroristas, tienes Jerusalén con apuñalamientos cada día, tienes a Jerusalén con ataques de bandas extremistas. Al final yo creo que se confiaron un poco en que esto era simplemente un aviso más. Fueron a celebrar el Sukkot, el Shabbat, y pues les ocurrió lo mismo que les ocurrió en el 73, que recordemos que en el 73 no solamente les dieron este chivatazo, sino que la propia inteligencia israelita había conseguido descifrar los mensajes que se mandaban los sirios entre ellos y su familia, avisándoles de que iban a entrar en combate dentro de poco, Claro. avisándoles de que... O sea que al final esto puede ser un ataque de confianza y un error, pero hay que ver cuántas veces no ha ocurrido que se dieron las voces de alarma y no ocurrió nada. El viejo cuento de Pedrito y el Lobo. Claro. Alonso Correa desde España, gracias. Hasta luego. Hasta luego.